no es raro, o sea, es raro que desde una universidad española se interesen por estos temas, ¿no? En los años 90, la Universidad Pública Navarra creó una asignatura que era Sexología y Educación Sexual. Era la primera asignatura que se hacía en España. Y en esa andadura estamos en este momento, tratando de divulgar, tratando de sensibilizar acerca de los efectos de la pornografía, del consumo de pornografía, y ayudando a los padres, madres y profesionales a que cuando estén con sus chicos y sus chicas y sus hijos e hijas, bueno, puedan tratar de comunicarse y dialogar sobre este asunto, ¿no? Que es muy importante. Pregunta, ¿por qué el consumo de pornografía está generalizado en la sociedad? Es transversal y bueno, hay tantos jóvenes y tantos menores que acceden a estos contenidos. ¿Por qué? Esta es una pregunta muy relevante, ¿no? Bien, para responder a esta pregunta tendríamos que considerar primero que todos los niños y todas las niñas necesitan información, conocimiento acerca de los hechos sexuales. Primero, por su propio cuerpo, ellos van a ver que su cuerpo cambia, que su cuerpo es diferente a los de otros, que diferente a los de los adultos. Esas preguntas hay que responderlas. Es necesario responderlas. Para un desarrollo adecuado y saludable es necesario responder a esas preguntas. Y estas preguntas tienen lugar en torno a los 3-4 años. La mayoría de los niños empiezan a interesarse por las cuestiones sexuales a partir de esa edad. Máxime en una sociedad hipersexual como la que vivimos, y ya tendremos oportunidad luego de hablar de ello. Entonces, las primeras preguntas son lógicas, muy sencillas. ¿De dónde vino yo? ¿Qué pinto aquí? ¿No? Y son preguntas, repito, necesarias que se formulen para un desarrollo evolutivo, cognitivo y psicológico adecuado. Después de esas preguntas primeras, si se responden adecuadamente, van a venir otras, inevitablemente. ¿Por qué mi hermanita no tiene colita o por qué yo no tengo vulva? ¿Vale? O ¿por qué la tía María está gorda y está embarazada? El niño va a preguntar diferentes cuestiones que, según el medio donde viva, según su interés y su curiosidad. Y esas preguntas hay que responderlas. Porque si no le respondemos esas preguntas, no nos van a formular otras después. Esto es lo que ha ocurrido en nuestra generación, en mi generación, en la generación de mi padre, de mi abuelo. La sociedad occidental no ha sabido responder a este tipo de necesidades y ha optado por el silencio, ha optado porque cada cual se las apañe como ha podido. Si alguno de los oyentes que nos están escuchando ahora quiere pues interesarse por esto, pues que le pregunte a su abuelo o a su abuela cómo aprendió él las cosas sexuales, ¿no? Se va a llevar a muchas sorpresas, porque todo el conjunto de la sexualidad en nuestra sociedad occidental ha estado un poquito oculto, ¿no? El silencio, el pecado, el peligro, todo esto ha sido muy habitual en las últimas décadas. Sin embargo, claro, en mi época, por ejemplo, no había internet. Eso es otro elemento del que hablaremos luego. Y por tanto, cuando yo tenía una pregunta sexual, iba a los libros, iba a los amigos, iba a las revistas. En mi época había pornografía, pero eran revistas tipo Playboy, Interview, y algunas que venían en unas bolsas de plástico opacas para que no se viera el contenido. No era fácil acceder a ellas. Y cuando había una revista de esas, pues la compartíamos entre los chicos, ¿no? Esto ha cambiado radicalmente ahora. En cualquier caso, si no hay información en casa ni en la escuela, los chicos y las chicas van a buscarla fuera. Esto es lo que tenemos que tener claro. Cualquier pregunta, cualquier cuestión que interese a los niños y a las niñas, si no le damos respuesta desde la familia, desde la escuela, desde un lugar, vamos a decir, formal, adecuado, con la cercanía afectiva necesaria, vamos a buscar información fuera.
Esto tenemos que tenerlo muy claro y los padres y las madres y los profesores tienen que saberlo. Si tú no lo haces, otros lo van a hacer. ¿Vale? Y esto es lo que ocurre ahora. Lo que ocurre ahora es que la pornografía se ha convertido en un referente educativo de primer orden para la mayoría de nuestros menores y de nuestros jóvenes. Es gratis, es muy fácil acceder a ella, no hay ningún control y hay millones de vídeos a disposición de cualquier persona que quiera acceder a ellos, en cualquier hora, en cualquier lugar. Este es una de las condiciones fundamentales para entender por qué se consume tanta pornografía, porque es muy accesible, es muy fácil, es gratis. Segundo, la pornografía se consume porque excita y da placer. Este es un argumento esencial que no deberíamos perder de perspectiva. Los menores, los jóvenes, ven porno, se masturban y tienen un orgasmo, disfrutan viendo esas imágenes. Todos sabemos que el placer sexual, desde el punto de vista evolutivo, es un refuerzo natural muy importante. Por tanto, todo aquello que yo estoy viendo y que me está excitando, mi cerebro lo va a considerar como prioridad, como algo importante. Además, todo lo que tiene que ver con el sexo, nuestro cerebro le da prioridad porque tiene que ver con la supervivencia de la especie. Y por tanto es un elemento muy atractivo. Yo suelo decir que la primera adicción del ser humano es la adicción sexual. La naturaleza ha previsto que hombres y mujeres, desde el punto de vista biológico y heterosexual, que quede claro, se deseen, se atraigan, tengan relaciones sexuales y tengan hijos, que continúen la especie. Esa presión biológica sigue existiendo en nuestro cerebro más antiguo y viene de hace millones de años. Por tanto, hay un poderoso efecto que la pornografía estimula. El estímulo visual, que por cierto también nuestro cerebro le da prioridad a las imágenes en una sociedad digital y visual. Entonces, es un estímulo muy atractivo. Una imagen sexual provoca inevitablemente una respuesta en la persona que está viendo esto. Hay un mecanismo que desde la sexología se llama respuesta sexual humana, es un mecanismo genéticamente programado que todas las personas lo tenemos listos al nacer y se puede activar de muchas maneras, a través de los sentidos, a través del tacto, del olor, sonidos, palabras, ver imágenes o imaginar cosas. Por tanto, las imágenes sexuales tienen un poder extraordinario. Por eso el poder adictivo de la pornografía es tan elevado. Un poder que para algunos profesionales, expertos en la materia, lo comparan con el poder de la cocaína, por ejemplo. Sabemos, hay muchos estudios, cantidad de publicaciones, que nos sugieren que la adicción a la pornografía tiene un patrón neurológico y conductual similar al que tiene la adicción al alcohol, al tabaco, a las drogas, a los videojuegos o a las apuestas online. Esto es importante que lo tengamos en cuenta para entender, primero, la dificultad de que los adictos al porno lo comuniquen, no se habla de estas cosas, y segundo, que no es fácil resolver esta adicción. Se puede, pero no es fácil. Por tanto, tenemos un cerebro programado, digamos, genéticamente para responder sexualmente a estímulos sexuales y tenemos una industria pornográfica potente que da mucho dinero. Hay también muchos estudios
que sugieren que es un negocio comparable al de las drogas, al de las armas, al de la prostitución. Fíjate, ahí la revista The Economist estimaba hace unos años que había 800 millones de web porno. 800 millones de web porno en el mundo. Esto no es ninguna tontería. Podemos pensar que es una exageración. Bueno, vamos a suponer que sean 100 millones, 50 millones, ¿vale? Cada una de estas web porno tiene en torno a 8, 10, 15 millones de vídeos. Si multiplicamos, nos salen unas cifras estratosféricas. Aunque yo viviera 3 vidas y estuviera todos los días viendo porno, no acabaría de ver la cantidad de vídeos que hay sobre este particular. Y cada día se suben más, se producen más. Porque es muy exitoso, porque atrae, porque excita y porque da placer. No tenemos que olvidar esto. Y por eso uno de los grandes dueños de las web más importantes porno, por ejemplo Pornhub, cuando decidieron dar gratis el contenido de porno, fue una decisión revolucionaria y yo creo que les ha venido muy bien desde el punto de vista económico porque han triunfado. Se preguntará alguno, ¿y si es gratis, dónde está el negocio? Bueno, el negocio está en la publicidad, como tantas otras cosas, ¿no? Cuando entramos en Internet, vendemos nuestra atención y nuestro tiempo, ¿no? A cambio de publicidad. La publicidad es la madre de todas las empresas, ¿no? Todas las redes sociales, las plataformas, aplicaciones, medios de comunicación, viven de la publicidad. Si no hubiera publicidad, pues no podrían existir estos negocios, ¿no? Y el porno tiene a su alrededor un montón de negocios que van desde los juguetes sexuales hasta multitud de empresas. Por cierto, hubo una empresa que me resultó muy interesante, una empresa de comida rápida que creció mucho, que ganó mucho dinero por anunciarse en páginas web porno. Con el lema, fíjate, el lema era tú a lo tuyo, que nosotros servimos la comida a tu casa. Es decir, y les funcionó mucho porque hay mucha gente viendo pornografía, es transversal de todas las edades, de todas las características, de todas las clases sociales. Y donde haya un móvil con acceso a Internet, allí hay porno. Porque los algoritmos de la pornografía son muy potentes y van a buscar consumidores, a ser posible adictos al porno, que es lo que se pretenden. Todas las aplicaciones pretenden esto, ¿no? Todas las redes sociales, crear personas adictas, aparte de sin pensamiento crítico y, desde luego, consumidores completamente sometidos a las leyes del mercado. Entonces, también esto no tenemos que perderlo de vista. Por eso tiene tanto éxito la pornografía. Es gratis, excita y está presente en todos los ámbitos, a cualquier hora, en cualquier circunstancia. Por tanto, fíjate lo que tenemos, por cierto, en una sociedad hipersexual. Vivimos en una sociedad que instrumentaliza el sexo para vender cualquier cosa. ¿Has visto, Pablo, tú algún anuncio, por ejemplo, de una colonia de esas que valen 100 euros, el frasco pequeñito? ¿Has visto a un señor de 60 años en chándal y una señora de 60 años en chándal anunciando una colonia de estas? No. Ponen chicos y chicas súper sexys, súper atractivos, de 18 o 20 años, enseñando tetas y culo ella, enseñando abdominales él. Hay un anuncio que yo lo pongo mucho, muy significativo, que es un anuncio de una colonia, Dolce & Gabbana. Lo pone muy a menudo en la televisión, que hay un chico muy guapo que se tira de un acantilado a riesgo de romperse la crisma, porque allí abajo le está esperando una chica súper atractiva,
en una Zodiac muy, muy coqueta, ¿no? Entonces, el sexo, el erotismo se utiliza para vender cualquier cosa. Joyas, coches, colonias, se utilizan el elemento erótico para que la gente, digamos, persuadir a la gente de las bondades de ese producto. Y me viene bien esta referencia a la publicidad y a los anuncios, porque entraríamos un poquito en los efectos, ¿no? Si un anuncio de 20 segundos que cuesta un montón de miles de euros, fíjate que, por ejemplo, que en las Navidades hay anuncios de 20 segundos que cuestan 300.000 euros en algunas cadenas de televisión. Un anuncio de 20 segundos cuesta muchísimo dinero. La pregunta es, ¿por qué las empresas se gastan tanto dinero en un anuncio de publicidad? La respuesta es porque funciona. Es decir, el anuncio, que se basa en unas imágenes, en un texto, en unas palabras, en una música, trata de persuadir al espectador, trata de influir en el espectador en orden a que adquiera el producto que sea. Y funciona, porque si no, no invertirían, ¿vale? Entonces, teniendo en cuenta esta idea, es decir, si un anuncio de 20 segundos funciona, influye en las actitudes, influye en los conocimientos e influye en las conductas de los espectadores, ¿cómo no va a influir una película de 20 minutos, 30 minutos, 10 minutos, me da igual, que es muy atractiva para nuestro cerebro, que nos excita y que nos da placer? Evidentemente, es muy claro el efecto. El porno no es neutro. El porno ofrece informaciones, ofrece actitudes y propone modelos de comportamiento. Desde la psicología sabemos perfectamente que los humanos aprendemos por múltiples procedimientos y mecanismos de aprendizaje. Uno de ellos, muy importante, es el mecanismo de identificación de imitación. Está perfectamente documentado, investigado, estudiado. Hay un psicólogo, bueno, ya murió, que se llama Albert Bandura, que estudió muy a fondo este mecanismo, este proceso de aprendizaje. Y os cuento uno de los experimentos que hizo, era el muñeco bobo. El muñeco bobo era un experimento que consistía en presentarle a un grupo de niños y de niñas un muñeco al cual un adulto le golpeaba. Una vez que los chicos y chicas vieron esas imágenes, el investigador les dejó el muñeco y los niños y las niñas repitieron lo mismo que habían visto, golpeando al muñeco. Los niños tenían una conducta un poquito más violenta, incluso algunos de ellos utilizaron una pistola que no aparecía en las imágenes iniciales, ¿no? Bueno, una de las conclusiones de este autor es que aprendemos a través de la imitación de lo que observamos, de lo que vemos, ¿no? Esto, por ejemplo, en la educación familiar es claro, no hay ninguna duda. Los niños y las niñas aprenden lo que ven y sus padres, el padre y la madre, son un referente educativo de primera magnitud. Porque el modelo de comportamiento que tienen el padre y la madre entre ellos como pareja y entre ellos y los hijos se aprende y se repite. Este mecanismo, repito, es muy conocido. A veces nos sorprendemos de cosas que hacemos y que hacía nuestro padre y que además no nos gustaba nada, pero que las repetimos. Porque estar bajo esa influencia durante mucho tiempo, muchos años, va configurando ese modelo, digamos,
nunca va a ser igual, pero va a tener ese pozo, va a tener esa impronta que hemos visto en casa. Por tanto, ver porno influye en mi conducta, en mis relaciones. Ver mucho porno influye más. Hay un sociólogo español que se llama Bataller, Luis Bataller, de la Universidad de las Islas Baleares, que es un conocedor muy importante de estos temas, y que nos dice que hay un 25% de los jóvenes españoles que ve porno a diario. 10.000 horas. Él estima que hay un 25% de jóvenes españoles que ven antes de los 18 años, que habrán visto, calcula él, 10.000 horas de porno. 10.000 horas. También podemos discutir si es mucho o poco, pero no podemos obviar que eso va a impactar. En un cerebro, como tú muy bien sabes, Pablo, desde la neurociencia, en un proceso de desarrollo. El cerebro humano, según diferentes estudios, hasta la mitad de la veintena, 25, 26 años, parece que no adquiere el máximo desarrollo, ¿no? Está haciéndose. Entonces, a los 8, 10, 12, 14 años, una experiencia de esta naturaleza repetida en el tiempo es muy probable que influya en las actitudes y en las conductas de nuestros chicos y chicas. ¿Cuándo empiezan nuestros jóvenes, nuestros menores, a ver porno? En España hay varios estudios, en otros países también hay muchos estudios, y podríamos considerar lo siguiente. Primero, que hay niños que a los 6 años ya acceden a contenidos pornográficos a través del móvil de su padre o de su madre, que también consume porno, ¿vale? Es un grupo reducido, pero sorprende que en la investigación clínica, en diferentes estudios, hay personas que recuerdan que él o ella a los 6 años ya accedía. A los 8 años, generalmente con motivo de la comunión, los padres y los tíos y los abuelos regalan pues un móvil a los chicos y a las chicas. Un móvil de última generación. Hay una cierta competición entre los padres a ver quién regala el móvil más sofisticado. Ese es un momento también muy importante para acceder al porno. De manera que a los 12 años sabemos que en torno a un 40% de los chicos, más chicos que chicas, lo veremos, está expuesto a la pornografía. A los 16 años, este porcentaje supera el 50%. Más de la mitad de los jóvenes a los 16 años ya ha consumido porno. En Suecia, por ejemplo, este porcentaje es del 96%. El 96% de los jóvenes suecos de 16 años consume porno y el 54% de las chicas, ¿vale? Dado que vivimos en un mundo globalizado, es muy probable que en los próximos años nos vamos a ir acercando a esas tasas de consumo. Con lo cual, es muy probable que a los 18 años haya muy pocos chavales que nos digan nunca he visto porno. Probablemente muy pocos. Y por supuesto, no voy a hablar del mundo adulto porque creo que el consumo es generalizado. ¿Cómo va a influir en la pornografía en cada persona? Pues es complicado, ¿no? Va a depender de muchas cosas. Va a depender del tipo de porno. A este respecto me gustaría hacer un inciso interesante, porque a mí la palabra pornografía no me gusta. La uso porque no me gusta nada. Yo vengo proponiendo cambiar este término, que está cargado de mucha emoción, de mucha ideología, de mucha moral, cambiarlo por el concepto de películas sexuales. Y aquí distingo películas sexuales eróticas
películas sexuales educativas, películas sexuales terapéuticas y películas sexuales pornoviolentas. Hay una clasificación más extensa, pero no quiero entrar en detalles en una charla de media hora. Cada una de estas películas tiene su contenido, tiene sus objetivos, tiene su utilidad. A mí me preocupan mucho las películas pornoviolentas que utilizan la violencia, que erotizan la violencia. Con lo cual se convierten en un modelo de aprendizaje, como hemos dicho antes, para nuestros chicos y chicas. Y aquí está el problema, porque la pornografía siempre ha existido. Hay gráficos en cuevas, en relieves en piedra desde hace miles de años. Hay tapices, vasijas de muchas culturas, de muchas sociedades antiguas. La imprenta, el descubrimiento de la imprenta permitió pues, que el texto pues, se expandiera, ¿no? El texto erótico. La aparición de la fotografía permitió que las imágenes también eróticas se difundieran. El cine y luego la Internet. Internet ha supuesto un cambio revolucionario en nuestra vida, en nuestras relaciones, en nuestro tiempo libre, ¿no? Y también en el aprendizaje de los hechos sexuales. Internet nos ha metido el porno en todas las casas, a cualquier hora. Por tanto, convendría no perder esa perspectiva, ¿no? El consumo va a producir efectos en función de ¿qué? Del tipo de películas. Yo creo que una película erótica consumida de forma racional no tendría por qué suponer ningún riesgo. Es verdad que las películas sexuales eróticas también generan adicción. Ojo, por eso he marcado la idea de consumo racional y controlado. Y si me lo permitís, voy a hacer una comparación con el alcohol. No es igual tomar una cerveza 0,0 o una cerveza sin alcohol que un tequila de 40, 50, 60 grados. Y no es igual tomar una cerveza a la semana que tomar 10 tequilas al día. ¿Vale? Y no es igual tomarlo a los 8 años, 10 años, 14 años que 40 años. Por tanto, va a depender de muchas, los efectos del consumo de pornografía va a depender de muchas variables, del tipo de películas, del tipo de consumo, de las horas de consumo, de la personalidad del sujeto, de la motivación del sujeto, de si lo vemos solos o en pareja. Hay un montón de variables que van a modular esos efectos. Pero una de las variables más interesantes que a mí me parece es la educación sexual. El consumo de pornografía en ausencia de educación sexual tiene elevados riesgos. La educación sexual podría tener el papel de aminorar, de contrastar, de hacerle la competencia al porno. Es el único medio que tenemos de hacerle la competencia al porno, que es una industria muy poderosa. En mi web, por cierto, Pablo, tengo un apartado de artículos donde todo esto que estoy diciendo lo desarrollo. Pues si hay alguna persona interesada en ampliar esta idea, pues tiene en mi web diferentes artículos. Y también he escrito 16 libros sobre educación sexual. Los últimos 4 son sobre pornografía, con el lema "Tus hijos ven porno, ¿qué vas a hacer?". Es un trabajo ingente, son 1500 páginas en los 4 libros. Bueno, hay una aproximación multifactorial al estudio de la pornografía de una forma muy, repito, yo creo que rigurosa, seria. Hablamos de los aspectos ideológicos, políticos, económicos, sanitarios, educativos de la pornografía y proponemos un modelo de trabajo, ¿no? ¿Con el fin de qué? Con el fin de hacer la competencia al porno. Yo cuando estoy con los padres y las madres, lo que les propongo es que tenemos que competir con el porno,
Porque si no hablamos nosotros con nuestros hijos, el porno lo va a hacer por nosotros. Esto es una idea que tengo muy clara. Si tú no lo haces, otros lo van a hacer. Como te pasó a ti. Como te pasó a ti cuando tú eras pequeño. Que si no tuviste ningún tipo de información sexual en casa, pues te buscaste la vida como fuera. Y preguntaste, si indagaste, si leíste, o si no, también cosa preocupante, te diste respuestas a ti mismo con el riesgo de imaginar cosas raras. Por tanto, hacer la competencia al porno es una de las ideas que yo suelo manejar. Y es una competencia feroz. Ellos tienen mucho poder, son empresas muy poderosas y estamos hablando de sexo. El sexo es una dimensión humana muy poderosa. ¿Cuántos de vosotros que me estáis escuchando ahora conocéis a parejas que se han separado por asuntos sexuales? ¿Cuántos? Muchas parejas que se han enterado, porque hay otras muchas que no se han enterado. La sexualidad es una dimensión humana que motiva, que tiene un poder extraordinario. Estamos llamados a buscar relaciones, a buscar encuentros debido a esa presión biológica que decía antes, ancestral, ¿no? Luego es verdad que tenemos un neocórtex, tenemos una corteza cerebral que nos permite tomar decisiones, que nos permite valorar ventajas e inconvenientes de nuestras acciones y podemos retrasar la satisfacción sexual, podemos derivarla a otro momento, podemos negarla o podemos reprimirla. Pero la presión está ahí, el mecanismo sexual está ahí. Es muy poderoso el sexo, ¿no? Es muy poderoso y tenemos que saberlo. Y el que es eso hay que regularlo porque si no, corremos el riesgo de ser adictos. Hay adictos al sexo, hay adictos al cibersexo y hay adictos a la pornografía. Tienen aspectos en común y también tienen algunas diferencias cada uno de estos colectivos. Por tanto, vamos a tu pregunta, Pablo, después de esta introducción tan amplia. La pornografía no neutra ofrece informaciones, actitudes y comportamientos y, por tanto, tiene efectos en las conductas. El efecto más estudiado o más conocido es la adicción. La adicción a la pornografía es uno de los más conocidos y más estudiados. No hay ninguna duda del poder adictivo de la pornografía. Dependiendo también, claro, pues de la edad, de las características que he señalado anteriormente, ¿no? Sea del tipo que sea. Si bien la que más riesgos tiene es la pornografía o las películas sexuales pornoviolentas, que yo llamo, ¿no? Donde la violencia está presente en algún sentido. Claro, me podéis preguntar, ¿y qué es violencia sexual? Aquí nos podríamos estar horas discutiendo, ¿no? Porque hay gente que piensa el típico guión de una película porno. Un hombre va por la calle y ofrece dinero a una chica por tener relaciones sexuales con ella. Eso es violencia. Cuando un hombre ofrece dinero intentando comprar el deseo sexual de esa chica, bueno, hay gente que para ellos no es violencia, yo creo que es una forma de violencia. Apretar el cuello, tirar de los pelos, forzar una felación con vómitos, ¿eso es violencia? Yo creo que sí. Hay gente que no lo considera violencia, pero yo creo que sí es violencia. Porque para mí esto es una forma de ver que tengo yo la sexualidad, es mi filosofía, ¿no? La sexualidad es una dimensión positiva de la vida, que tiene que ver con los afectos, con un encuentro gozoso, con la ternura, con el placer, con el deseo, por supuesto, pero siempre que se dé en un entorno de mutuo acuerdo. Mutuo acuerdo, lo repito. Y respeto por la otra persona, respeto por su libertad
persona con la cual yo empatizo. Y si yo empatizo con ella es que me concierne. Y por tanto no puedo hacerle daño. Si nos planteamos la sexualidad así, la violencia no tiene ningún sentido. Porque en realidad la violencia y la sexualidad son incompatibles. No hay ninguna razón para que vayan de la mano. Ninguna. Ni científica ni ética. A pesar de que muchos insistan y reiteren esa asociación. Ninguna. No podemos tolerar que nuestros menores aprendan sexo, construyan su sexualidad, la idea de su sexualidad a partir de películas sexuales pornoviolentas. No podemos permitirlo, porque tiene muchos riesgos. Por ejemplo, uno de los referentes prácticos sexuales de las películas es el penetración bucal, penetración anal, penetración vaginal. Sin solución de continuidad, alternativamente y sin condón. Esto es lo que ofrecen la mayoría de las películas pornográficas violentas e incluso las no violentas. Por tanto, le estamos diciendo que lo normal es esto. Lo normal en una relación sexual es que el hombre penetre bucal, anal y vaginalmente a la mujer, ella se preste sin ningún tipo de problema y aparentemente a ambos les resulta placentero. Vemos que el actor y la actriz haciendo esto disfrutan. Claro, esto lo ven unos chicos y chicas menores de 12, 13, 14 años y van a considerar que eso es lo normal, que eso es lo deseable. Y su primera oportunidad de práctica sexual van a intentar emularlo. Resultado, un desastre. Un desastre. Plantearse una penetración anal en unas primeras relaciones sexuales sin información, sin preparación, sin dilatación, sin cremas, es una locura. El resultado es lesiones anales, algunas de ellas muy graves, de las que algunas chicas arrastrarán toda su vida. Esto es solo un ejemplo de ese modelo de comportamiento sexual, por cierto, sin condón. Estamos proponiendo, el porno propone a los chicos y a las chicas que el condón no existe. El condón es invisible, no existe ninguna película porno, o excepcionalmente. Con lo cual, estamos incrementando el riesgo de embarazos no deseados, de infecciones sexuales, infecciones fecales. De hecho, en los últimos años el incremento de infecciones sexuales va en aumento en España. Y yo lo asocio, desde luego, al consumo de pornografía. Igual que la violencia sexual en menores o la violencia sexual de adultos a menores, también yo lo asocio al consumo de pornografía. No digo ni diré nunca que es una relación de causa-efecto, no. Pero sí es cierto que el consumo de pornografía con frecuencia, de carácter violento, en las condiciones que antes he señalado, es un factor, a mi juicio, muy importante que nos podría ayudar perdón, a entender qué es lo que está pasando. Y ahí andamos. La adicción es una de las principales características del efecto o de las consecuencias del consumo de porno y sus correlatos. Hay alteraciones cerebrales, por ejemplo, alteraciones de la sensibilidad. Un hombre adicto, lo que va a ocurrir es que no va a tener control acerca de sus impulsos, de sus deseos. Y va a querer estar cada vez más tiempo viendo porno y, claro, como ese nivel sexual, de excitación sexual, al final acaba siendo pobre, escaso, va a necesitar más estímulos, más poderosos, más potentes, más duros, más violentos, incluso ilegales, como la pornografía infantil u otro tipo de porno más duro. Esto es un patrón muy común de la persona adicta. Va a tener también asociación con el consumo de alcohol y de drogas. También sabemos que las personas
que consumen porno con frecuencia van a ser muy activos sexualmente, no importa con quién, y es muy probable que tengan problemas de pareja. Claro, imaginaos una pareja, ¿no?, donde él o ella, estoy poniendo una pareja heterosexual, porque es el porno heterosexual es el que yo más conozco, pero no hay otro tipo de pornografía y eso no quita para que no pueda darse, por ejemplo, en una relación homosexual. Yo hablo de la pareja heterosexual. Bien, pues si en una pareja heterosexual uno de ellos es un adicto al porno, esa pareja tiene un pronóstico crítico. ¿Por qué? Porque la persona adicta va a desatender afectiva y sexualmente a su compañera o compañero. Aparte que va a desatender a sus hijos, si los hay, a sus amigos, en su trabajo. Es decir, la atracción por el porno va a ser tan importante que va a prescindir de otras cosas que antes le satisfacían. Lógicamente, el tiempo es ilimitado. Si estoy viendo películas porno, no lo dedico a otras cosas. Y consecuencia de esto que acabo de decir es el consumo de prostitución. Si un chico se acostumbra a excitarse con un cierto tipo de prácticas sexuales que ha visto durante miles de horas, que le excitan, que le dan placer, es probable que le cueste luego con su compañera pedirle a ella que haga esas prácticas. Porque puede decir que no, porque no le pueden gustar. Entonces, ¿qué hace? Va a ir a un prostíbulo o va a contactar a través de Internet, que hay miles de páginas de prostitución, y satisfacer sus deseos sexuales con una joven venida de otro país pobre que está hasta las cejas de deudas y que por 20 o 30 euros es capaz de hacer lo que sea para saldar sus deudas. Esto es parte de la realidad que cuesta mucho reconocer. Y sabemos que España es uno de los primeros países del mundo en consumo de prostitución y en infraestructuras de prostitución. Uno de los primeros. Estamos entre los 3 primeros en uno y entre los 5 primeros en otro. Por tanto, no estamos hablando de ninguna cosa rara, ¿no? Seguramente en el edificio que tú vives pues habrá algún hombre o varios que son consumidores de prostitución en alguna medida. Y de estas cosas pues tampoco se habla y los riesgos que supone, por ejemplo, para la salud son muy elevados, porque estos hombres no utilizan preservativo, ¿vale? Entonces los riesgos son importantes y hay chicas prostitutas que están tan agobiadas de deudas que tampoco exigen preservativo, porque lo prioritario es el dinero. Por tanto, ya ves, Pablo, te doy unas pinceladas de los posibles efectos que puede producir el porno y uno de los más importantes es, ya lo he dicho, pero que yo quiero remarcarlo, es la idea de que el sexo es placentero con violencia. Es decir, erotizar la violencia me parece que es un error brutal, es terrible, es obsceno, es lamentable, ¿no? Porque esa dimensión positiva que he dicho antes de la vida, que tiene que ver con el bienestar, el placer, se convierte en sufrimiento, en dolor. La violencia y la sexualidad son 2 dimensiones humanas que han tenido sentido evolutivo desde el comienzo, digamos, de la especie, pero que no hay ninguna razón para que vayan de la mano. Porque a partir de ese momento el poder erotiza. Y entonces generalmente el poder lo tiene el hombre y la sometida es la mujer. La que sufre las consecuencias es la mujer. Que esto es lo que sucede con nuestros menores. Los chicos ven porno, mucho más porno que las chicas. Las chicas si ven porno es para darle placer a él generalmente, para aprender a darle placer a él. Claro. Y entonces él, de alguna manera, va a imponer, va a tratar de presionar a la chica para que haga eso que a él le gusta, eso que a él le excita y solo eso, porque
ha metido mucho tiempo, ha metido muchas horas en ese terreno, ¿no? ¿Qué podemos hacer? Bueno, tomar conciencia de este problema, reconocerlo y tratar de buscar soluciones. Y la solución pasa por la educación sexual. Tenemos que capacitar a nuestros chicos y chicas para que tomen la decisión. La educación lo que pretende en el fondo es esto, que crear adultos que tomen decisiones saludables para ellos y para los demás. Y en este caso, que tomen decisiones respecto de no consumir porno violento, porque hace daño. No es saludable consumir porno violento. Podemos utilizar estímulos eróticos en forma de cómic, lecturas. También hay libros porno violentos, ¿eh? Hay cómics profundamente violentos. El manga, el anime, hay películas de dibujos animados súper violentas. Pero de esas yo creo que tendríamos que tratar de quitarlas de nuestra alternativa, digamos, de estimulación sexual. Pero sí podemos utilizar estímulos sexuales eróticos que no tengan violencia, porque el ser humano necesita estímulos sexuales. Es inevitable. Yo tenía muchos enfrentamientos bueno, ellas se meten conmigo, con algunas facciones de movimientos feministas tradicionales que me han insultado y me han descalificado por decir esto, por decir que los estímulos sexuales existen, han existido y existirán. Y el deseo sexual necesita estímulos sexuales. A lo largo de la vida, las personas necesitamos estímulos sexuales. Pero lo que tenemos que tener claro es que hay estímulos sexuales saludables y estímulos sexuales no saludables. Y tenemos que aprender a utilizar los saludables y los no saludables. Igual que con el alcohol, el tabaco, las drogas. Lo ideal sería no consumir tabaco, porque es un tóxico de primer orden. O alcohol, porque es un tóxico de primer orden. Pero a ver quién se atreve a plantear en nuestra sociedad, donde hay una cultura del alcohol extraordinaria, a plantear esto. Por lo menos, ya que vas a consumir, consume poco y de escasa graduación alcohólica. Aunque lo ideal sería que no consumieras una cerveza 0,0 o una cerveza sin alcohol, ¿no? Yo sé que esto es complicado, pero me parece que este ejemplo del alcohol es útil. No suelo poner otro ejemplo. Es decir, no es igual la mortadela de un cerdo criado en una macrogranja que el jamón de bellota de un cerdo criado en pastos a la libertad, en alcornoques y en encinas. Ambos son productos del cerdo, pero no es igual, no es igual. Y esto es lo que tenemos que tratar de aclarar con nuestros chicos y chicas, que si necesitan estímulos, utilícenlos, pero nunca usen los estímulos de carácter violento. En conclusión, Pablo, el porno está ahí, tiene un gran poder, va a seguir existiendo, tenemos que hacerle la competencia. No podemos consentir que sea el referente educativo de nuestros hijos y de nuestras hijas, porque ofrece un modelo de comportamiento nada saludable, machista, misógino, agresivo, que no es saludable, que genera sufrimiento y dolor. Y que no nos queda otra que la educación sexual. En casa, en las escuelas, en los centros de enseñanza, en las universidades. Lamentablemente tenemos un déficit muy importante en nuestro país. Y lamentablemente las iniciativas que hemos venido promoviendo, pues cuesta mucho. Hay una presión brutal para que no haya una educación sexual científica y profesional. Y así nos luce el pelo, ¿no?